El mejor regalo de Navidad sería que te fueras para siempre y nos dejaras vivir en paz. Las palabras de mi hijo Alejandro atravesaron el comedor, mientras yo sostenía la bandeja de polvorones recién horneados. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con cuchillo. 70 años de vida, 40 de sacrificios como madre, y 20 administrando la panadería más prestigiosa del barrio del Carmen en Valencia, reducidos a cenizas con una sola frase: me llamo Carmen Vega. Enviudé hace 15 años cuando Antonio, mi esposo, falleció de un infarto mientras dormía. Con mis propias manos amasé miles de hogazas, caminé kilómetros entre el horno y el mostrador, y cada euro que gané lo guardé con orgullo. Con ese dinero compré esta casa de 2 plantas en el corazón del casco histórico valenciano, la casa que ahora mi hijo quiere arrebatarme. La bandeja resbaló de mis manos. Los polvorones quedaron esparcidos por el suelo de terracota, la porcelana familiar hecha añicos. Nadie se movió. Mi nieto Mateo de 13 años miraba fijamente sus zapatos nuevos. Elena de 10 tenía lágrimas en los ojos. Los vecinos que había invitado a la cena de Nochebuena contemplaban sus platos incómodos, y mi nuera Lucía. Lucía bebía su copa de cava como si nada hubiera pasado, como si Alejandro no acabara de clavar un puñal en mi corazón. Alejandro no bajó la mirada. Sus ojos fríos como el Mediterráneo en enero ya no reflejaban nada del niño que crié. ¿Dónde estaba aquel pequeño al que le preparaba chocolate caliente antes de ir al colegio? El muchacho que me abrazaba diciendo: «Te quiero, mamá», cada noche antes de dormir. Este hombre frente a mí con su camisa cara que yo le había regalado las pasadas Navidades, y su reloj que también había salido de mi bolsillo, era un completo desconocido. «Ay, suegra», dijo finalmente Lucía dejando su copa sobre la mesa. «No se ponga dramática. Alejandro solo está expresando lo que todos pensamos. Esta casa es demasiado grande para usted sola». «No estoy sola», respondí, y mi voz sonó más débil de lo que hubiera deseado. «Vosotros vivís aquí conmigo». «Exacto», respondió Alejandro. «Nosotros vivimos aquí, pero siempre nos haces sentir como invitados, recordándonos constantemente que es tu casa, que tú la pagaste». Me faltaba el aire. Así era como interpretaba mi generosidad. Les había abierto las puertas hace 5 años, cuando Alejandro perdió su trabajo en la constructora y no tenían a dónde ir. «Solo serán unos meses, mamá», me había dicho entonces, «hasta que me recupere económicamente». 5 años habían pasado. 5 años en los que yo pagaba la luz, el agua, el gas. 5 años llenando la nevera, comprando la despensa, dándoles dinero cuando les faltaba. 5 años en los que Lucía no había trabajado ni un solo día y Alejandro entraba y salía de empleos que duraban semanas. «Creo que es mejor que nos vayamos», dijo don Manuel Ramírez, mi vecino de toda la vida, levantándose incómodo. «Gracias por la cena, doña Carmen». Los demás lo siguieron. Se marcharon rápidamente murmurando disculpas, evitando mirarme a los ojos. En 5 minutos la casa quedó vacía. Solo quedamos Alejandro, Lucía, los niños y yo. «Mamá», dijo Alejandro, y ahora su voz sonaba cansada. «Necesitamos hablar, pero no hoy. Vete a dormir. Mañana lo discutimos con calma». No respondí. Me agaché y comencé a recoger los trozos de porcelana, los polvorones del suelo. Lucía subió las escaleras sin ofrecerse a ayudar. Alejandro permaneció de pie observándome limpiar y luego también se marchó arriba. Me quedé sola en el comedor de rodillas en el suelo juntando los pedazos de cerámica. Y mientras lo hacía las lágrimas comenzaron a caer. No lloraba por los dulces arruinados ni por la fiesta destruida. Lloraba por las palabras de mi hijo. «Que te fueras para siempre». Como si yo fuera un estorbo. Como si mi existencia fuera un problema que necesitaban resolver. Terminé de limpiar y apagué las luces. Las decoraciones navideñas que había colocado con tanto cariño ahora parecían burlarse de mí. El Belén que montaba cada año en la mesa junto a la ventana, las guirnaldas de luces, todo parecía falso vacío. Subí las escaleras despacio. Mis rodillas dolían, mi espalda dolía, pero mi corazón dolía más que todo lo demás. Pasé frente al dormitorio de Alejandro y Lucía. La puerta estaba cerrada, pero podía oír sus voces. No distinguía las palabras, solo el tono. Estaban discutiendo, o más bien Lucía hablaba mientras Alejandro respondía con monosílabos. Llegué a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama que había compartido con Antonio durante 30 años. Él había fallecido aquí en esta cama con mi mano entre las suyas. «Cuida a los chicos»,
me había dicho con su último aliento, y yo lo había prometido. Había prometido cuidar de Alejandro y de Isabel, nuestra hija, que ahora vivía en Barcelona con su familia. Isabel, mi hija, sensata y responsable, que me llamaba cada semana para saber cómo estaba, que siempre me decía, «Mamá, si necesitas algo, lo que sea, solo dímelo». Pero Isabel estaba lejos con su propia vida, sus propios problemas. No quería preocuparla, especialmente en Navidad. Me cambié y me metí entre las sábanas. La casa estaba en silencio, ese silencio pesado que sigue a las discusiones. Cerré los ojos e intenté dormir, pero las palabras de Alejandro seguían resonando en mi cabeza. Que te fueras para siempre. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 1 hora, tal vez 2. Y entonces escuché algo, pasos en el pasillo, pasos que se detuvieron frente a mi puerta. Me quedé inmóvil con los ojos cerrados, fingiendo dormir, esperando que siguieran adelante, pero no lo hicieron. La puerta de mi habitación se abrió despacio, el chirrido de las bisagras viejas. Alguien entró. Los pasos eran suaves, cautelosos, como tratando de no hacer ruido. Mantuve los ojos cerrados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían oírlo. Los pasos se acercaron a mi cama y se detuvieron. Podía sentir a alguien de pie junto a mí observándome. Y entonces oí un suspiro largo y cansado. «Lo siento, mamá», susurró la voz de Alejandro, «pero no hay otra manera». Los pasos se alejaron, la puerta se cerró, y me quedé allí temblando bajo las mantas con los ojos bien abiertos en la oscuridad. No hay otra manera de qué. ¿Qué había querido decir? Un miedo distinto comenzó a crecer en mi pecho. No era el miedo a la soledad o al rechazo. Era algo diferente, algo más oscuro. Era el miedo de que Alejandro y Lucía estuvieran planeando algo que yo todavía no comprendía. Me levanté en silencio, fui hasta la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba vacía, apenas iluminada por las farolas. Todo Valencia dormía en esta Nochebuena. Todo, excepto yo. Volví a la cama, pero no me acosté. Me quedé sentada con la espalda contra el cabecero, mirando la puerta, esperando, pensando. Y fue allí, en esas horas oscuras de la madrugada del 25 de diciembre, cuando tomé una decisión. No iba a quedarme con los brazos cruzados. No iba a permitir que me trataran así sin hacer nada. Algo estaba ocurriendo en mi propia casa, algo que todavía no veía claro, pero lo descubriría. Y cuando lo hiciera, Alejandro y Lucía sabrían quién era realmente Carmen Vega, la mujer que había levantado una panadería desde la nada, la mujer que había criado 2 hijos sola tras quedarse viuda, la mujer que había comprado esta casa con su propio dinero. No era ninguna anciana indefensa, y estaban a punto de aprenderlo de la peor manera. Cuando el sol comenzó a asomar, escuché movimiento en la casa. Alejandro bajando las escaleras, el aroma del café que él mismo se había preparado, Lucía en la ducha. Me vestí despacio y bajé a la cocina. Alejandro estaba sentado a la mesa con su taza mirando su móvil. Levantó la vista cuando entré. «Buenos días, mamá», dijo, y en su voz no había enojo ni frialdad. Sonaba normal, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. «Buenos días», respondí. «¿Has dormido bien?» Mentira tras mentira, pero yo también podía jugar a ese juego. «Sí, muy bien». Alejandro asintió y volvió a su móvil, pero antes de que pudiera decir algo más, vi algo que me llamó la atención. Sobre la mesa, junto a su taza de café, había una carpeta manila cerrada. En la etiqueta, escrito con la letra de Lucía, decía «Documentos importantes». Alejandro notó que la miraba y rápidamente la cubrió con su brazo. «Es del trabajo», dijo, pero su expresión me dijo algo diferente. Me dijo que lo que fuera que estuviera en esa carpeta tenía que ver conmigo y necesitaba saber qué era. Pasé todo el día de Navidad observando callada, atenta como un águila vigilando desde las alturas. Alejandro y Lucía actuaban con una normalidad forzada. Ella preparó el desayuno, algo que casi nunca hacía. Él puso la mesa sonriente. Los niños bajaron y todos desayunamos juntos como si nada hubiera sucedido la noche anterior. Nadie mencionó las palabras crueles de Alejandro. Nadie habló de la cena arruinada. Era como si lo hubieran borrado todo, pero yo no olvidaba. Y sobre todo no olvidaba esa carpeta manila que Alejandro había escondido tan rápidamente. «Mamá», dijo Lucía mientras untaba mermelada en una tostada. «Alex y yo hemos estado pensando, ¿qué te parece si hoy descansas, nosotros limpiamos todo lo de ayer? Tú has trabajado mucho». «Qué extraño». Lucía ofreciéndose a limpiar.
Lucía, que en 5 años nunca había agarrado una escoba sin que yo se lo pidiera 3 veces. No es necesario, dije. Yo puedo hacerlo. No insistimos, intervino Alejandro. Tú relájate, ve al salón, mira la televisión. Nosotros nos encargamos. Acepté porque quería ver qué tramaban. Me fui al salón con una taza de café y encendí el televisor, pero no le presté atención. Estaba escuchando cada palabra que venía de la cocina. Oí platos chocando, agua corriendo y luego la voz baja de Lucía. ¿Ya has hablado con él? Todavía no, respondió Alejandro. Es día festivo. Dijo que mañana. Necesitamos hacerlo rápido antes de que sospeche algo. No va a sospechar. Es mi madre. Confía en mí. Se me heló la sangre. ¿Hablar con quién? ¿Hacer qué? Subí rápidamente el volumen del televisor para que pensaran que no estaba prestando atención, pero cada nervio de mi cuerpo estaba alerta. Los niños bajaron después del desayuno. Mateo traía su tableta nueva, esa que yo le había regalado en su cumpleaños. Elena cargaba una muñeca. Se sentaron en el suelo junto al árbol de Navidad para jugar con sus regalos. Regalos que también yo había pagado, aunque Alejandro hubiera puesto su nombre en las etiquetas. «Abuela», dijo Elena de repente, «¿estás enfadada con papá?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué lo dices, cariño?» «Porque anoche gritó. Y tú te pusiste triste», añadió Mateo. Elena le dio un codazo. «Cállate, Mateo. Mamá dijo que no preguntáramos eso». Claro, Lucía les había dado instrucciones. No preguntar, no mencionar, hacer como si nada. «No estoy enfadada», mentí. «Solo fue un malentendido. Ya pasó». Pero Elena me miraba con esos ojos grandes llenos de preocupación. «¿Te vas a ir, abuela?» «¿Irme a dónde?» «Papá le dijo a mamá que tal vez te irías a vivir a otro sitio, a un lugar más pequeño. Yo no quiero que te vayas». Se me encogió el corazón. «Ven aquí, tesoro». La abracé fuerte. «No me voy a ningún lado. Esta es mi casa». «Nuestra casa», dijo Mateo repitiendo las palabras de su madre. «Mi casa», repetí con firmeza. «Vosotros vivís aquí conmigo, pero es mi casa». Mateo se encogió de hombros y volvió a su tableta, pero Elena se quedó abrazada a mí durante un largo rato. Por la tarde Alejandro salió. «Voy a ver a un amigo», dijo. «Regreso en un par de horas». Se llevó la carpeta Manila. Lo vi guardarla en su coche, ese BMW que yo le había ayudado a comprar el año pasado, cuando dijo que lo necesitaba para buscar trabajo. En cuanto se fue, Lucía subió a su dormitorio. Escuché la puerta cerrarse, y entonces hice algo que nunca había hecho. Subí las escaleras en silencio. Me detuve frente a la puerta de su habitación y escuché. Lucía estaba hablando por teléfono. «Sí, ya lo sé. Todavía no le hemos dicho nada concreto. Mañana cuando venga le explicas todo. Tiene que ser convincente, ella es terca. Sí, ya tenemos los documentos que me diste». «No sospecha nada. Perfecto, mañana a las 10 entonces». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Lucía podría oírlo a través de la puerta. «Documentos, ¿quién vendría mañana a las 10? ¿Qué tenía que ser convincente? Bajé las escaleras rápidamente antes de que saliera y me descubriera. Me senté en el salón, cogí mi labor de punto, esas agujas que siempre me calmaban, y empecé a tejer como si nada hubiera ocurrido. Esa noche cenamos en silencio. Bueno, ellos cenaron. Yo apenas probé la sopa. Tenía un nudo en el estómago que no me dejaba tragar. Alejandro y Lucía intercambiaban miradas. Los niños comían callados. Todo se sentía falso, forzado. «Mamá», dijo Alejandro cuando terminamos, «mañana va a venir un amigo, un licenciado. Se llama Héctor Duarte. Es abogado». Ahí estaba. Por fin lo decían. «¿Abogado?», pregunté fingiendo sorpresa. «¿Para qué necesitamos un abogado? No es nada malo», intervino Lucía rápidamente. «Es solo para ayudarte con unos trámites, cosas de la casa, documentos que necesitan actualizarse». «Sí. ¿Qué documentos?» «Bueno, hace años que compraste la casa», explicó Alejandro. «Hay que revisar que todo esté en orden, el impuesto sobre bienes inmuebles, los servicios, cosas así. Héctor es especialista en eso y como es amigo mío no nos cobrará». Mentiras. Todo apestaba a mentira. Yo pagaba el IBI cada año, religiosamente. Todos mis documentos estaban en regla. «No creo que sea necesario», dije. «Mamá, es gratis. ¿Qué pierdes? Solo es una revisión para que estés tranquila». Tranquila. Esa palabra otra vez. Como si yo fuera la que tenía el problema. Como si yo fuera la que necesitaba ayuda. «Viene mañana a las 10.
dijo Lucía. Prepara tus papeles de la casa, la escritura, todo eso para que Héctor pueda revisarlos. Asentí. Está bien. Pero en mi mente ya estaba elaborando un plan. Si querían jugar con abogados, entonces yo también traería al mío don Fernando, mi viejo amigo que me había ayudado a comprar esta casa, el único hombre en quien podía confiar ahora. Esa noche, cuando todos subieron a dormir, bajé a la cocina, busqué mi bolso y saqué mi móvil. Eran casi las 11 de la noche tarde para llamar, pero no podía esperar hasta mañana. Marqué el número de don Fernando. Contestó al tercer tono con voz soñolienta. «Carmen, ¿qué pasa? ¿Estás bien, Fernando?», susurré. «Necesito tu ayuda. Está pasando algo y no me gusta». «¿Qué ocurre?» «Alejandro ha contratado a un abogado. Dice que es para revisar los papeles de mi casa, pero sé que es mentira. Algo están tramando y tengo miedo». Hubo un silencio al otro lado. Luego don Fernando suspiró. «Carmen, ¿tienes la escritura en un lugar seguro?» «Sí, en mi habitación en una caja». «Bien, no la saques de ahí. No se la muestres a nadie. Mañana antes de que llegue ese abogado pasaré por tu casa». «¿A qué hora dices que viene?» «Uy, a las 10. Estaré allí a las 9. Y Carmen, ten mucho cuidado. Si Alejandro está metiendo abogados en esto es porque está planeando algo serio». Colgamos y me quedé allí parada en la cocina oscura con el móvil en la mano, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Subí a mi habitación y me acosté, pero no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba, cada crujido de la casa me ponía en alerta. A las 3 de la madrugada oí pasos otra vez. Esta vez no venían hacia mi habitación. Iban hacia las escaleras, bajaban. Me levanté y me asomé por la puerta. Era Alejandro. Bajó al salón. Escuché que abría un cajón papeles moviéndose. Luego volvió a subir. ¿Qué había estado buscando? Por la mañana me desperté temprano antes que ellos. Bajé al salón y revisé el cajón que había oído abrir anoche. Era el cajón donde yo guardaba facturas antiguas, recibos, cosas sin importancia. Pero faltaba algo, una libreta donde anotaba gastos de la casa. Una libreta donde tenía nombres de fontaneros, electricistas, el del notario que había hecho mi escritura. ¿Por qué había cogido Alejandro esa libreta a las 9 en punto? Sonó el timbre. Era don Fernando, gracias a Dios. «Buenos días, Carmen», dijo en voz alta cuando abrí la puerta. «Pasaba por el barrio y se me ocurrió saludarte». «Qué alegría, Fernando». «Pasa, pasa». Alejandro bajó las escaleras en ese momento. Se veía sorprendido de ver a don Fernando allí. «Don Fernando», lo saludó. «Qué sorpresa». «Alex, muchacho, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado?» «Bien, bien, trabajando». «Mentira. Alejandro no había trabajado en meses». «Mamá», me dijo Alejandro, «no sabía que esperabas visita. Recuerda que a las 10 viene el licenciado Duarte». «Ah, no hay problema», dijo don Fernando con una sonrisa. «Solo he venido un momento, a menos que necesites ayuda legal, Carmen, porque ya sabes que yo puedo ayudarte». La expresión de Alejandro cambió. Se puso tenso. «No es necesario, don Fernando. Ya tenemos todo arreglado con el licenciado Duarte». «Bueno, pero siempre es bueno tener una segunda opinión, ¿verdad? Sobre todo en asuntos de propiedades». Don Fernando me miró directamente a los ojos. «¿Verdad, Carmen?». Y en ese momento entendí que don Fernando había captado todo, que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. «Tienes razón», dije. «Siempre es bueno tener una segunda opinión». Alejandro apretó la mandíbula. «Mamá, ya quedamos con el licenciado Duarte». El timbre sonó de nuevo. Eran las 10 en punto. El abogado de Alejandro había llegado y yo estaba a punto de descubrir qué era exactamente lo que mi hijo estaba tramando. El licenciado Héctor Duarte era un hombre joven, no más de 40 años, con traje caro y sonrisa de vendedor. Entró en mi casa como si fuera suya, estrechando la mano de Alejandro, saludando a Lucía con un beso en la mejilla, mirando alrededor como evaluando el lugar. «Doña Carmen», me dijo extendiendo la mano, «es un placer. Alejandro me ha hablado mucho de usted». «Igualmente», respondí. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Cuando vio a don Fernando, su sonrisa vaciló un momento. «¿Y usted es?» «Fernando Medina», dijo mi amigo con voz firme. «Abogado de la señora Carmen, desde hace muchos años». La cara de Alejandro se puso roja. «Mamá, no me dijiste que ibas a traer a tu abogado». «Tú tampoco me dijiste por qué necesitabas traer al tuyo», respondí. Silencio incómodo. Lucía carraspeó. El licenciado Duarte miró a Alejandro como esperando instrucciones. «Bueno», dijo Alejandro finalmente, «mejor así.
Con 2 abogados todo quedará más claro. Vamos al salón. Nos sentamos todos. Yo en mi sillón de siempre, don Fernando a mi lado, Alejandro y Lucía en el sofá. El licenciado Duarte sacó una carpeta de su maletín, esa que reconocí inmediatamente. Era la carpeta manila que Alejandro había estado escondiendo. Doña Carmen, comenzó Duarte con voz melosa. Alejandro me pidió que viniera porque está preocupado por usted. ¿Preocupado? Sí, él nota que últimamente usted ha estado olvidadiza, distraída y a su edad es normal. Por eso quiere ayudarla a poner sus asuntos en orden. Yo no estoy olvidadiza, dije firmemente. Mamá, intervino Alejandro, el otro día dejaste el gas encendido. Eso es mentira. Y te olvidaste de cerrar la puerta con llave, añadió Lucía. 2 veces la semana pasada. También mentira. Don Fernando levantó la mano. Disculpen, ¿tienen alguna prueba de estas acusaciones, testigos, fotografías? Duarte sonrió. No son acusaciones, licenciado, son observaciones familiares. Alejandro solo quiere proteger a su madre. ¿Protegerme de qué? Pregunté. De cometer errores, respondió Duarte. Por ejemplo, esta casa es una propiedad muy grande, muy costosa de mantener, y usted sola a su edad con su pensión limitada. Yo no tengo pensión limitada, tengo ahorros. Ahorros que se pueden acabar, dijo Alejandro. Mamá, hemos hecho cuentas. El mantenimiento de esta casa, los impuestos, los servicios, es mucho dinero, demasiado para una persona sola. Ahí estaba el verdadero motivo de esta reunión. Lo que Alejandro propone, continuó Duarte, es algo que beneficia a todos. Él y su familia pueden quedarse aquí y hacerse cargo de la casa, de los gastos, y usted puede mudarse a un lugar más pequeño, más manejable. Hay unos apartamentos muy bonitos cerca del mercado central. Ya me habíais mencionado esos apartamentos, dije, y mi respuesta es no. Mamá, no estás entendiendo, dijo Alejandro levantándose. No es una sugerencia, es lo mejor para ti. Lucía y yo hemos visto cómo te cuesta subir las escaleras, cómo te cansas. Esta casa es mía, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Yo la compré, yo la pagué, y yo decido si me quedo o me voy. Don Fernando se inclinó hacia adelante. Licenciado Duarte, ¿me permite ver esos documentos que ha traído? Duarte vaciló, miró a Alejandro. Alejandro asintió. El abogado sacó varios papeles de la carpeta y se los pasó a don Fernando. Mi amigo los leyó en silencio y con cada página que pasaba su expresión se volvía más seria. Finalmente levantó la vista. Esto es una solicitud de incapacitación. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué? Es un procedimiento legal, explicó Duarte rápidamente, para proteger a personas mayores que ya no pueden tomar decisiones por sí mismas. Se nombra un tutor legal. Yo no necesito ningún tutor, dije sintiendo que me temblaba la voz. Estoy perfectamente bien. Mamá, dijo Alejandro, y ahora su voz sonaba casi tierna, casi preocupada. Sé que es difícil aceptarlo, pero es por tu bien. Yo sería tu tutor. Yo me encargaría de todo. Tú no tendrías que preocuparte por nada. Lo entendí todo en ese momento. Si Alejandro lograba que me declararan incapaz, él tomaría control de mis bienes, de mi casa, de mi dinero, de todo. Esto es ridículo, dijo don Fernando. No hay ninguna base legal para esto. La señora Carmen está en pleno uso de sus facultades. Tenemos testimonios, dijo Duarte sacando más papeles. Vecinos que han notado comportamientos extraños. Amigos de la familia que están preocupados. ¿Qué vecinos?, pregunté. ¿Qué amigos? Lucía habló por primera vez. La señora Ramírez vio cómo salías en bata a la calle la semana pasada. Salí a sacar la basura. Era de madrugada. ¿Eso es un crimen? Y don Jesús, el del Ultramarinos, dice que últimamente le pagas con billetes equivocados, que te confundes con el cambio. Mentiras. Todas mentiras. Pero estaban construyendo un caso para quitarme todo. Licenciado Duarte, dijo don Fernando con voz dura. Usted sabe perfectamente que para iniciar un proceso de incapacitación se necesita mucho más que testimonios de vecinos. Se necesitan evaluaciones médicas, psiquiátricas, dictámenes profesionales. Los tenemos, dijo Duarte y sacó más papeles. ¿Qué te dije mirando a Alejandro? Cuando yo nunca he ido a ningún psiquiatra. Alejandro no me miraba a los ojos. Lucía estudiaba sus uñas. Don Fernando leyó los documentos y luego los arrojó sobre la mesa. Estos son falsos. Perdón, dijo Duarte. Falsos.
El médico que supuestamente firmó esto, el doctor Ramón Salazar, falleció hace 2 años. Yo fui a su funeral. Así que a menos que esté firmando documentos desde la tumba, estos papeles no valen nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se puso pálido. Lucía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El licenciado Duarte miraba los papeles como si acabaran de convertirse en serpientes. Yo no sabía, tartamudeó Duarte. Alejandro me dio estos documentos, me dijo que eran legítimos. Ah, dije sintiendo que la rabia reemplazaba el miedo. Me están diciendo que falsificaron documentos médicos para declararme loca. Mamá, no es así, comenzó Alejandro. ¡Cállate!, grité, y creo que fue la primera vez en mi vida que le gritaba así a mi hijo. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a hacer esto? Me levanté del sillón. Estaba temblando, pero no de miedo, de furia pura. Quiero que se vayan, dije. Los 3. Alejandro, Lucía y usted, licenciado. Fuera de mi casa. Mamá, fuera. Don Fernando también se levantó. La señora les está pidiendo que se retiren, y yo como su abogado les informo que si no lo hacen llamaré a la policía. Alejandro me miró con ojos llenos de... ¿Qué era eso? ¿Rabia, miedo, desesperación? Esto no se va a quedar así, dijo con voz baja. Tienes razón, respondí. No se va a quedar así. Voy a descubrir todo lo que habéis estado haciendo y vais a pagar por esto. El licenciado Duarte recogió sus papeles apresuradamente y salió casi corriendo. Alejandro y Lucía se quedaron un momento más mirándome como si fuera una extraña. Luego subieron las escaleras sin decir palabra. Don Fernando puso su mano en mi hombro. Carmen, esto es más serio de lo que pensaba. Lo sé, dije, y las lágrimas finalmente empezaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia porque mi propio hijo había tratado de robarme todo y ahora yo tenía que decidir qué hacer al respecto. Don Fernando se quedó conmigo toda la mañana. Preparamos café y nos sentamos en la cocina lejos de las miradas de Alejandro y Lucía que seguían arriba en su habitación. Carmen, me dijo mi amigo con voz seria, esto no termina aquí. Si llegaron tan lejos como para falsificar documentos médicos, hay mucho más. Lo sé, respondí secándome las lágrimas, pero no entiendo por qué. Yo siempre he ayudado a Alejandro, siempre. Por eso mismo, porque sabe que tienes dinero, que tienes esta casa y lo quiere todo para él. Me tomé el café despacio pensando. Fernando, necesito saber qué más han hecho, qué más están planeando. Voy a investigar. Tengo contactos en el registro de la propiedad. Voy a ver si han intentado hacer algún trámite con tu propiedad. Pero tú también necesitas revisar tus cosas, tus cuentas bancarias, tus documentos, cualquier cosa que pueda faltarte. Asentí. Cuando don Fernando se fue, subí a mi habitación. Alejandro y Lucía seguían encerrados. Podía oír sus voces discutiendo, pero no distinguía las palabras. Fui directamente a mi armario, moví mis vestidos y abrí la caja fuerte que tenía escondida detrás. La combinación era la fecha de nacimiento de Antonio. Nadie más la sabía. Dentro estaban mis documentos más importantes. Saqué todo y lo puse sobre la cama, la escritura original de la casa, mi testamento, los papeles del banco, mis identificaciones. Todo estaba allí, o eso pensaba. Revisé 2 veces, 3 veces y entonces me di cuenta faltaba algo pequeño pero importante, una copia de la escritura. Siempre guardaba 2 copias, además del original. Ahora solo había una. ¿Cuándo había desaparecido? ¿Cómo recordé entonces aquella tarde hace 3 meses cuando me había caído en la cocina? No fue grave, solo un resbalón con agua en el suelo, pero me dolió la cadera y estuve en cama 2 días. Lucía había insistido en cuidarme, en traerme todo, en no dejarme sola. Había aprovechado esos días para buscar en mi habitación, para encontrar mi caja fuerte, pero ella no sabía la combinación. Nadie la sabía a menos que... Bajé las escaleras y busqué entre mis cosas viejas en el cuarto de la plancha. Allí en una caja polvorienta encontré lo que buscaba, un álbum de fotos antiguo. Lo abrí y pasé las páginas hasta encontrar la que necesitaba. Era una foto de mi boda. Antonio y yo sonriendo frente al altar y detrás de la foto con mi propia letra había escrito la fecha. La misma fecha que usaba como combinación de mi caja fuerte. El álbum había estado en el salón durante años. Cualquiera pudo haberlo visto. Cualquiera pudo haber sacado la foto y leído la fecha. Me senté en el suelo del cuarto de la plancha sintiendo que todo mi mundo se derrumbaba. No solo me habían robado,
Habían planeado esto durante meses, quizás. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. Escuché la voz de Alejandro. Voy a salir, regreso en la noche. ¿A dónde vas?, preguntó Lucía. A arreglar esto. Ese viejo entrometido no va a arruinar nuestros planes. La puerta se cerró. Su coche arrancó y se fue. Subí las escaleras y llamé a la puerta de la habitación de Alejandro. Lucía abrió. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando, pero cuando me vio su expresión se endureció. ¿Qué quieres? Hablar. Tú y yo sin Alejandro. Ella vaciló, pero finalmente se hizo a un lado para dejarme entrar. La habitación estaba desordenada, ropa en el suelo, la cama sin hacer, y sobre el escritorio papeles, muchos papeles. Lucía, dije tratando de mantener la calma. ¿Por qué hacéis esto? Porque estamos cansados, respondió ella sin mirarme. Cansados de vivir así, de no tener nada propio, de depender de ti para todo. Pero yo nunca os he pedido nada a cambio. Exacto, por eso, porque siempre nos lo recuerdas. Con cada gesto, con cada mirada. Esta es mi casa, yo pago esto, yo compré aquello. Siempre tú. Me quedé sin palabras. Así me veían, como una tirana. Lucía, yo solo quería ayudaros. No queríamos tu ayuda, me interrumpió. Queríamos que nos trataras como familia, como iguales, pero siempre nos hiciste sentir como mendigos. Eso no es verdad. Sí lo es. Se volvió hacia mí con ojos furiosos. Cada vez que Alex decía que buscaría trabajo, tú decías, no te preocupes, yo tengo. Cada vez que yo sugería cocinar, tú decías, no, yo lo hago mejor. Nunca nos dejaste ser algo más que tus invitados. Tal vez tenía razón en algo. Tal vez yo había sido demasiado controladora, pero eso no justificaba lo que habían intentado hacer. Aún así, dije, tratar de declararme incapaz, falsificar documentos. Eso es un delito, Lucía. Ella se dejó caer en la cama. Yo no quería. Fue idea de Alex. Él dijo que sería rápido, que nadie se daría cuenta, que al final todos estaríamos mejor. Mejor yo en un apartamento diminuto mientras vosotros os quedáis con mi casa. No es solo la casa, susurró. Es todo. Alex tiene deudas, muchas deudas, cosas que tú no sabes, y lo están amenazando. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de deudas? No puedo decir más. Se puso de pie. Ya he dicho demasiado. Cuando Alex regrese se va a enfadar. ¿Te tiene amenazada? ¿Te obliga a hacer esto? Nadie me obliga a nada, dijo, pero su voz no sonaba convincente. Solo vete, Carmen, por favor. Salí de la habitación con más preguntas que respuestas. Alejandro tenía deudas. ¿Con quién? ¿De cuánto? ¿Y por qué nunca me lo había dicho? Bajé al salón y marqué el número de don Fernando. Fernando, necesito que investigues algo más. Alejandro tiene deudas. No sé con quién ni de cuánto, pero Lucía dice que son serias, que lo están amenazando. Eso explica la desesperación. Dame un par de días. Tengo un contacto que puede buscar en los registros de morosos. Gracias, Fernando. No sé qué haría sin ti. Colgué y me quedé sentada en el salón mirando las fotos en la pared. Alejandro de niño. Alejandro en su graduación. Alejandro el día de su boda. Mi hijo. El niño que yo había criado. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Diga, doña Carmen, era una voz de mujer joven nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Pilar. Trabajo en el registro de la propiedad. Don Fernando me pidió que la llamara. He encontrado algo que necesita saber urgentemente. ¿Qué cosa? Hay una solicitud de cambio de titular de su vivienda. Fue presentada hace 2 semanas con su firma. Mi firma, yo nunca firmé nada así. Lo imaginé, por eso la llamé. El documento dice que usted está cediendo la propiedad a su hijo Alejandro Vega por motivos de salud. Hay un dictamen médico anexo. El documento falso del médico muerto. ¿Y qué puedo hacer? Presentarse mañana mismo en el registro antes de que procesen la solicitud con su identificación y su escritura original. Yo puedo ayudarla a detener el trámite, pero tiene que ser mañana. Después del mediodía ya no podré hacer nada. Allí estaré. Gracias por avisarme. Colgué con las manos temblando. Alejandro había mentido. No solo había intentado declararme incapaz, había dado un paso más. Ya había iniciado el trámite para quitarme la casa, y si no lo detenía mañana lo perdería todo. La puerta se abrió. Era Alejandro. Entró y me vio sentada en el salón. «Hola, mamá», dijo con voz cansada. «Tenemos que hablar».
Lo miré a mi hijo, al hombre que me había dado 2 nietos hermosos, al niño que una vez me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Sí, respondí, tenemos que hablar. Pero no hoy, Alejandro. Mañana hablaremos de todo. No sabía que esas serían las últimas palabras que le diría en esta casa, porque mañana todo iba a cambiar. Esa noche no cené con ellos. Me encerré en mi habitación con llave y desde allí escuché los ruidos de la casa. Alejandro y Lucía hablando en voz baja en la cocina, los niños viendo la televisión. Todo sonaba normal, casi pacífico, como si no estuviera pasando nada. Pero yo sabía la verdad, y la verdad me estaba quemando por dentro. Saqué una maleta vieja del armario, la misma que había usado en mi luna de miel hace más de 40 años. Estaba polvorienta, pero servía. Empecé a meter ropa, no mucha, solo lo necesario: 2 vestidos, ropa interior, un jersey y mis zapatos cómodos. Mientras doblaba cada prenda, las lágrimas caían. No podía creer que estuviera haciendo esto, que estuviera empacando para irme de mi propia casa, la casa que yo había comprado, la casa donde había planeado morir algún día rodeada de mis nietos en paz. Pero ya no había paz aquí. Guardé también mis documentos importantes en un sobre manila, la escritura original, mi identificación, las libretas bancarias, el testamento, todo lo que Alejandro no había podido robar todavía. A las 11 de la noche marqué un número que no había llamado en meses: mi hija Isabel. Vivía en Barcelona con su familia. Su marido trabajaba en una multinacional, tenían una casa bonita, e Isabel siempre me había dicho que las puertas de su casa estaban abiertas para mí. «Mamá», contestó Isabel con voz sorprendida. «¿Estás bien? Es tarde». «Hija», dije y mi voz se quebró. «Necesito pedirte algo». «¿Qué ha pasado?» Le conté todo, desde la Navidad arruinada hasta los documentos falsos, pasando por la llamada de Pilar del registro de la propiedad. Isabel escuchó en silencio y cuando terminé la oí respirar hondo. «Ese cabrón», susurró. «Ese maldito cabrón. Siempre supe que Alejandro era un inútil, pero nunca pensé que llegaría tan bajo. Isabel, necesito quedarme contigo unos días solo hasta que arregle esto». «Unos días, mamá, te quedas todo el tiempo que necesites. Mañana mismo mando a Miguel por ti. Mi hijo puede conducir hasta Valencia. Llega como a las 2 de la tarde. Perfecto. Y mamá trae todo lo que puedas. No dejes nada de valor allí». «¿Y los niños Mateo y Elena?» Isabel suspiró. «Son tus nietos, pero también son hijos de ese hombre. Ahora mismo no puedes preocuparte por ellos. Primero sálvate tú». Tenía razón, aunque me doliera. Esa noche dormí poco. Cada ruido me sobresaltaba. A eso de las 3 de la madrugada oí pasos frente a mi puerta. Alguien intentó girar la manija. Estaba con llave. «Mamá», era la voz de Alejandro. «¿Estás despierta?» No respondí. Me quedé muy quieta, conteniendo la respiración. «Sé que estás enfadada», continuó. «Pero mañana vamos a arreglar todo. Ya verás, todo va a estar bien». Se alejó y yo me quedé allí con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. A las 7 de la mañana me levanté, me duché, me vestí con mi mejor ropa, me puse los pendientes que Antonio me había regalado en nuestro aniversario número 20, me pinté los labios. Quería verme fuerte, sentirme fuerte. Bajé con mi bolso y la maleta. Alejandro ya estaba en la cocina tomando café. «Buenos días, mamá. ¿A dónde vas con esa maleta?» «A arreglar unos asuntos», respondí. «¿Qué asuntos míos?» Lucía bajó en ese momento, vio la maleta y se puso pálida. «¿Te vas por unos días? ¿A dónde?», preguntó Alejandro, y ahora su voz sonaba preocupada. «Eso no es tu problema». «Mamá, no seas ridícula. No puedes irte así sin más. ¿Por qué no tú mismo dijiste que querías que me fuera para siempre?» «Pues aquí está. Me voy». Alejandro se levantó. «No, espera. No era en serio. Yo estaba enfadado. Las cosas se salieron de control. Pero podemos arreglarlo». «Ya no hay nada que arreglar, Alejandro». «Pero esta es tu casa», gritó. Y la ironía de esas palabras nos golpeó a todos. «Exacto», dije. «Es mi casa, no la tuya. Y voy a hacer lo necesario para que siga siendo mi casa». Salí antes de que pudiera detenerme. Llamé a un taxi y me fui directamente al registro de la propiedad. Don Fernando ya me esperaba fuera con Pilar, la chica que me había llamado. «Doña Carmen», me dijo Pilar, «llegó justo a tiempo. El trámite iba a procesarse esta tarde». Entramos los 3. Pilar nos guió por los pasillos hasta una oficina. Allí me pusieron delante los documentos que Alejandro había presentado. Vi mi supuesta firma, una firma que no era la mía.
Se parecía, sí, pero yo conocía mi propia letra y esa no era. Es falsificada, dije. Lo sé, respondió Pilar. Por eso necesito que firme aquí frente a mí para comparar y que presente una denuncia formal. Firmé 1, 2, 3 veces. Pilar comparó las firmas y tomó fotos. Listo. El trámite queda cancelado y voy a poner una alerta en su propiedad. Nadie podrá hacer ningún movimiento sin que usted esté presente físicamente. ¿Y la denuncia?, preguntó don Fernando. Esa es otra cosa, dijo Pilar en voz baja. Falsificar documentos es delito. Si presenta denuncia va a ser un proceso legal contra su hijo. Ahí estaba la decisión que tenía que tomar. Denunciaba a mi propio hijo, lo metía en la cárcel, piénselo bien, me dijo don Fernando. No tiene que decidir hoy. Pero yo ya lo había pensado durante toda la noche, durante todos estos días de traición. Quiero presentar la denuncia, dije. Pilar asintió. Voy a llamar a un oficial. Esperen aquí. Don Fernando me tomó de la mano. Carmen, ¿estás segura? No, admití. Pero es lo correcto. Media hora después, un oficial de policía tomaba mi declaración. Le conté todos los documentos médicos falsos, la firma falsificada, el intento de quitarme la casa. El oficial escribía sin mostrar emoción. ¿Tiene las pruebas?, preguntó. Don Fernando le entregó copias de todos los documentos del médico fallecido, las firmas falsificadas. Vamos a abrir una investigación, dijo el oficial. Esto es fraude, y si se comprueba es cárcel. Salí del registro sintiendo un vacío en el estómago. Había denunciado a mi hijo, mi propio hijo, el bebé que había llevado en mi vientre, el niño que había amamantado, el muchacho al que había cuidado cuando tenía fiebre. Don Fernando me llevó a comer algo, pero no pude probar bocado. Hiciste lo correcto, me dijo. ¿Por qué no se siente correcto entonces? Porque eres madre, pero ser madre no significa dejar que te roben. A las 2 en punto, como habíamos quedado, Miguel llegó. El hijo de Isabel, mi nieto de 20 años, alto, fuerte, con la cara de mi difunto Antonio. Abuela, me dijo abrazándome fuerte. Vámonos de aquí. Espera, hay algo que necesito hacer primero. Fuimos a mi banco. Allí con don Fernando como testigo saqué casi todo mi dinero. Dejé solo lo mínimo para mantener la cuenta abierta. El resto, miles de euros, los guardé en un sobre. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó don Fernando. Protegerlo para que no puedan tocarlo. Luego fuimos al notario. Allí cambié mi testamento. Lo que antes iba a ser de Alejandro, ahora iría a Isabel y a mis nietos. Alejandro no recibiría nada. Nada. ¿También estás segura de esto?, preguntó el notario. Completamente. Ya eran casi las 6 de la tarde cuando Miguel me llevó de regreso a mi casa. Pero no entramos. Me quedé en el coche mirando la fachada. Mi casa, mi hogar durante tantos años. Abuela, entramos por tus cosas. No todo lo que necesito ya lo tengo aquí. Señalé mi maleta y mi bolso. Lo demás son solo cosas. Saqué un sobre de mi bolso. Dentro había una carta que había escrito esa mañana antes de salir. Se la di a Miguel. Entra y ponla sobre la mesa del salón. Que la vean cuando lleguen. Miguel obedeció. Entró, dejó la carta y salió rápidamente. Mientras nos alejábamos, miré por última vez mi casa por el espejo retrovisor y una parte de mí murió. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, comenzaba a despertar. La parte de mí que no iba a dejar que nadie me pisoteara nunca más. En esa carta que dejé sobre la mesa había escrito solo 4 líneas. Me fui. La casa sigue siendo mía. Os he denunciado y ahora vais a pagar por todo. Carmen. El viaje a Barcelona duró 4 horas. Miguel conducía en silencio, dejándome con mis pensamientos. Yo miraba por la ventana viendo pasar el paisaje, sintiendo que con cada kilómetro me alejaba no solo de mi casa, sino de toda una vida. Mi móvil empezó a sonar cuando íbamos por la autopista. Era Alejandro. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez y otra vez. 12 llamadas en media hora. Luego empezaron los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, contesta, por favor. Encontramos tu carta. No puede ser verdad lo que dice. Nos has denunciado a tu propio hijo. Mamá, esto es un error. Podemos hablarlo. Por favor, no hagas esto. Y luego el último mensaje, el que me confirmó que había hecho lo correcto. Todo esto es tu culpa. Si nos hubieras dado lo que era nuestro desde el principio, nada de esto habría pasado. Lo que era suyo, mi casa, mi dinero, mi vida entera.
Pensaban que les pertenecía. Apagué el teléfono. Llegamos a casa de Isabel cuando ya oscurecía. Era un piso elegante en el barrio de Lake Sample, con techos altos y balcones que daban a una calle arbolada. Mi hija salió corriendo en cuanto nos vio y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Mamá, mamá, mamá», sollozaba. «Lo siento tanto. Debí haber estado más pendiente. Debí haber visto lo que estaba pasando». «Tú no tienes nada de qué disculparte, hija». Su marido Jorge, un hombre serio que siempre me había tratado con respeto, tomó mi maleta. «Doña Carmen, bienvenida. Esta es su casa por el tiempo que necesite». Me instalaron en la habitación de invitados. Era pequeña, pero acogedora. Isabel había puesto flores frescas en la mesita de noche y toallas limpias sobre la cama. Me senté en esa cama que no era mía, en esa casa que no era mía, y por primera vez en días lloré sin contenerme. Lloré por todo lo que había perdido por la traición de mi hijo, por los años que había desperdiciado ayudándolo por la familia que pensé que tenía y que resultó ser una mentira. Isabel entró sin llamar y se sentó junto a mí. No dijo nada, solo me abrazó y lloró conmigo. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me asustaba. Aunque estaba segura aquí, mi mente seguía en aquella casa de Valencia, imaginando a Alejandro leyendo mi carta, una y otra vez a Lucía llorando a mis nietos, preguntándose dónde estaba la abuela. A las 2 de la madrugada bajé a la cocina por un vaso de agua. Miguel estaba allí comiendo cereales. ¿No puedes dormir tampoco, abuela? Me senté con él. Tu madre te contó todo. Sí, y déjame decirte algo, hiciste bien. El tío Alex siempre ha sido un aprovechado desde que tengo memoria. No hables así de tu tío. ¿Por qué no? Es la verdad. Recuerdo cuando yo tenía unos 8 años. Él vino a pedirnos dinero prestado a nosotros. Dijo que era para un negocio. Papá le prestó 20.000 euros. Nunca los devolvió. Y cuando papá se lo recordaba, él decía que éramos familia y que la familia no cobra. No sabía eso. Había tantas cosas que no sabía. Abuela, continuó Miguel, tú siempre has sido demasiado buena, demasiado generosa y la gente como el tío Alex se aprovecha de eso. Ya era hora de que pusieras un límite. Tal vez tenía razón. Tal vez había sido demasiado blanda, demasiado comprensiva. Al día siguiente, don Fernando me llamó temprano. Carmen, hay novedades. Estás sentada. Dime. La policía fue a tu casa esta mañana. Alejandro está detenido para interrogatorio. Y hay más. Encontré las deudas de las que Lucía te habló. Alejandro debe más de 150.000 euros. Se me fue el aire. 150.000. Una fortuna. ¿A quién le debe tanto Fernando? No solo a bancos. Hay prestamistas, gente peligrosa. Por eso estaban tan desesperados por conseguir tu casa. Iban a venderla para pagar sus deudas. Dios mío. ¿Y Lucía, los niños? Lucía está cooperando con la policía. Dice que Alejandro la presionó. En cuanto a los niños, están temporalmente con una vecina, la señora Ramírez. La misma que dio falso testimonio contra mí. Al parecer se arrepintió cuando supo la verdad. Carmen, necesitamos hablar de los próximos pasos. Si quieres recuperar tu casa, tendrás que volver a Valencia para una audiencia preliminar. Y tenemos que considerar qué pasará con Mateo y Elena. Cerré los ojos. Mis nietos, los niños inocentes en todo esto. Yo puedo hacerme cargo de ellos, dije. Carmen, piénsalo bien. Después de todo lo que ha pasado, son mis nietos, Fernando. Ellos no tienen la culpa de lo que hicieron sus padres. Isabel, que había escuchado toda la conversación, negó con la cabeza. Mamá, no. Ya hiciste suficiente por ellos. Son los hijos de un hombre que trató de robarte todo. Mamá, por una vez en tu vida piensa en ti primero. Tenía razón, pero no podía dejar de pensar en Mateo y Elena, en sus caritas, cuando todo esto explotara, en cómo les afectaría ver a su padre arrestado. 3 días después volví a Valencia para la audiencia preliminar. Isabel insistió en acompañarme. Don Fernando nos recogió en la estación. ¿Cómo estás, Carmen? Nerviosa pero decidida. Bien, porque esto no será fácil. El abogado de Alejandro está argumentando que actuó bajo coacción de los prestamistas, y también está cuestionando tu capacidad mental. ¿Qué? Pero los documentos médicos eran falsos. Lo sé, pero están usando otras tácticas. Han encontrado vecinos que testificarán que te has vuelto errática y confusa. ¿Qué vecinos? Los Gómez del tercero. Los Gómez me odian desde que me negué a firmar para que construyeran un ático ilegal. Exacto, pero el juez no sabe eso. Llegamos al juzgado.
Era un edificio antiguo, imponente, frío. Dentro la sala estaba llena. Vi a Lucía sentada en un banco pálida, demacrada. Cuando me vio, bajó la mirada. Alejandro entró escoltado por 2 guardias. Llevaba esposas. Verlo así me partió el alma, pero me mantuve firme. El juez, un hombre mayor con expresión severa, comenzó la sesión. Estamos aquí por el caso de presunto fraude y falsificación documental contra Alejandro Vega. La denunciante es su madre, Carmen Vega. El abogado de Alejandro se levantó. Era distinto de Duarte mayor, con aspecto más respetable. Señoría, mi cliente reconoce haber cometido errores, pero actuó bajo circunstancias extremas. El señor Vega y su familia estaban siendo amenazados por prestamistas. Temía por su vida y por la de sus hijos. Don Fernando intervino. Señoría, las amenazas no justifican el fraude contra la propia madre. El señor Vega falsificó la firma de doña Carmen para transferirse. La propiedad falsificó documentos médicos para declararla incapaz, y todo esto lo planeó durante meses. El juez me miró. Señora Vega, ¿quiere declarar algo? Me levanté sintiendo todas las miradas sobre mí. Señoría, soy una mujer de 70 años. He trabajado toda mi vida. Compré mi casa con el dinero que gané horneando pan durante 30 años. He ayudado a mi hijo siempre que lo necesitó. Le abrí las puertas de mi casa cuando perdió su trabajo. Y él me ha pagado intentando robarme todo. No es solo el dinero, señoría. Es el engaño, la manipulación. Me hizo creer que estaba perdiendo la cabeza. Mi voz se quebró, pero me recompuse. Solo pido justicia. Y quiero recuperar mi casa. El juez asintió. Señor Vega, ¿qué tiene que decir en su defensa? Alejandro se levantó. Parecía más delgado, más viejo de lo que recordaba. Señoría, lo que hice estuvo mal. No tengo excusa, pero estaba desesperado. Debía dinero, mucho dinero, y me amenazaron. Dijeron que lastimarían a mis hijos si no pagaba. Intenté pedirle ayuda a mi madre, pero... Eso es mentira, exclamé. Nunca me pediste ayuda. Nunca... Orden, dijo el juez golpeando con su mazo. Señora Vega tendrá su turno. Intenté pedirle ayuda muchas veces, continuó Alejandro, pero ella siempre me hacía sentir como un fracasado. Como si no fuera suficiente. ¿Y por eso falsificaste su firma? ¿Por eso trataste de declararla incapacitada?, preguntó el juez. Fue un error, señoría. Estaba desesperado. La desesperación no justifica el fraude, dijo el juez. Este tribunal toma muy en serio el abuso financiero contra personas mayores. Hubo testimonios de la policía de Pilar, del registro de la propiedad, incluso de Lucía, que confirmó que Alejandro había planeado todo durante meses. También tengo algo que añadir, dijo don Fernando y sacó una carpeta. Hemos descubierto que el señor Vega no solo intentó transferirse la propiedad de la casa, también ha estado vendiendo objetos de valor pertenecientes a su madre sin su consentimiento. ¿Qué objetos?, preguntó el juez. Joyas familiares, plata antigua, cuadros, por un valor aproximado de 30.000 euros. Me quedé sin aliento. Mis recuerdos, mis tesoros familiares. ¿Es esto cierto, señor Vega?, preguntó el juez. Alejandro bajó la cabeza. Sí, señoría. Después de 3 horas de testimonios, el juez tomó su decisión. Este tribunal ordena la prisión preventiva para Alejandro Vega mientras se completa la investigación. La propiedad de la calle Caballeros número 17 queda bajo custodia judicial hasta la resolución final del caso. Señora Vega podrá acceder a la vivienda, pero no podrá venderla ni modificarla hasta que se dicte sentencia. Y en cuanto a los menores, Mateo y Elena Vega quedarán bajo la custodia provisional de servicios sociales hasta que se realice un estudio de idoneidad. «Servicios sociales», exclamé. «Son mis nietos, señora Vega», dijo el juez con tono comprensivo. «Entiendo su preocupación. Pero dado el conflicto familiar, necesitamos asegurarnos de que el entorno sea adecuado. Si usted desea la custodia, debe solicitarla formalmente. Se realizará una evaluación y si es favorable podrá obtener la custodia provisional». Salí del juzgado sintiéndome derrotada. Había ganado, pero también había perdido. Mi casa estaba bajo custodia judicial, mis nietos en manos de desconocidos y mi hijo camino a la cárcel. «No te preocupes», dijo don Fernando. «Esto es solo temporal. Vamos a solicitar tu custodia de los niños inmediatamente. ¿Y la casa? Bueno, es cuestión de tiempo. Las pruebas están de tu lado». «¿Y dónde voy a vivir mientras tanto?», pregunté. «Conmigo», respondió una voz detrás de nosotros. Me giré.
Era Pilar, la mujer del registro de la propiedad que me había ayudado. Doña Carmen, tengo una habitación libre en mi piso. No es gran cosa, pero es tranquilo, hasta que pueda recuperar su casa. ¿Por qué me ayudas?, pregunté sorprendida por la generosidad de esta desconocida. Pilar sonrió tristemente. Porque mi abuela pasó por algo similar. Su hijo, mi tío, le quitó todo. Nadie la ayudó. Y yo no pude hacer nada entonces. Pero ahora puedo ayudarla a usted. Acepté su oferta con lágrimas en los ojos. Isabel se ofreció a quedarse unos días para ayudarme a adaptarme. Mamá, quiero ver esa casa antes de irme, nuestra casa. ¿Para qué, hija? Es doloroso. Necesito ver lo que Alejandro ha hecho. Y quizás podamos recuperar algo de valor antes de que lo venda todo. Al día siguiente, con permiso judicial, fuimos a la casa de la calle Caballeros. Mi casa. Al abrir la puerta sentí un nudo en la garganta. Lucía había recogido sus cosas y se había ido a casa de su madre. La casa estaba desordenada, como abandonada. Isabel recorrió las habitaciones en silencio, tocando los muebles, mirando las fotos en las paredes. No puedo creer que Alejandro haya hecho esto, dijo finalmente. ¿Cómo pudo traicionarte así? No lo sé, hija, no lo sé. Subimos al desván donde guardaba mis recuerdos más preciados. Muchas cajas estaban abiertas, su contenido esparcido como si alguien hubiera estado buscando objetos de valor. ¿Qué buscaba aquí?, se preguntó Isabel en voz alta. Todo lo que pudiera vender, respondí. Isabel se detuvo frente a un viejo baúl. ¿Este es el baúl de papá? Sí, ahí guardaba sus papeles personales. Ella lo abrió. Dentro había carpetas, documentos, antiguos, fotos. Parece que nadie lo ha tocado, dijo. Alejandro nunca se interesó por las cosas de su padre. Isabel empezó a revisar los documentos distraídamente, pero de pronto se detuvo. Mamá, creo que deberías ver esto. Me entregó una carpeta amarillenta. Dentro había un documento notarial fechado un año antes de la muerte de Antonio. Era un testamento. Pero esto no puede ser, dije confundida. El testamento de Antonio está en mi caja fuerte. Lo hicimos juntos. Este es diferente, mamá. Es un testamento secreto. Lo leí con manos temblorosas. Mi Antonio había hecho un segundo testamento sin decírmelo. En él dejaba la mitad de sus bienes a Alejandro, incluida una parte de la panadería que entonces me pertenecía a mí. ¿Por qué haría esto?, murmuré sintiendo una mezcla de confusión y traición. Mira la fecha, mamá, señaló Isabel. Fue cuando tú y papá estabais teniendo problemas, cuando pensabais separaros. ¿Recuerdas? Claro que recordaba. Había sido una época difícil. Antonio y yo nos habíamos distanciado, habíamos considerado separarnos, pero luego nos reconciliamos. Nunca supe que durante ese tiempo él había hecho este testamento. Pero nunca se ejecutó, dije. Cuando Antonio murió, todo pasó a mi nombre. Porque nadie lo encontró, explicó Isabel. O porque papá no lo revocó oficialmente después de reconciliaros. Algo encajó en mi mente. ¿Crees que Alejandro lo sabía? ¿Que por eso sentía que tenía derecho sobre la casa? Es posible. Tal vez papá se lo mencionó en algún momento. Me senté en una vieja silla abrumada. Si Alejandro conocía la existencia de este testamento, explicaría su resentimiento, su sensación de tener derecho sobre mis bienes. Pero no justificaba sus acciones. Esto no cambia nada, dijo Isabel firmemente. La casa es tuya legalmente. La compraste después de que papá muriera con tu propio dinero. Lo sé, pero explica muchas cosas. Guardamos el testamento. Era un documento sin validez legal ahora, pero representaba una pieza del rompecabezas que era la relación con mi hijo. Antes de irnos recogí algunas fotos, ropa, recuerdos que quería conservar. Al cerrar la puerta sentí que cerraba un capítulo de mi vida sin saber si algún día podría abrirlo de nuevo. El piso de Pilar era pequeño pero luminoso en un barrio tranquilo cerca del río Turia. Mi habitación daba a un patio interior lleno de plantas. Era un buen lugar para sanar, para pensar. Isabel se quedó una semana ayudándome a establecerme, acompañándome a las citas con abogados y asistentes sociales. Presentamos la solicitud formal para la custodia de Mateo y Elena. ¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó Isabel la noche antes de regresar a Barcelona. ¿De verdad quieres hacerte cargo de 2 adolescentes a tu edad? Son mis nietos, Isabel. No puedo abandonarlos. No los estás abandonando. Hay otras opciones. Podrían venir a vivir con nosotros en Barcelona.
y alejarlos de su escuela, sus amigos, todo lo que conocen, ya han perdido a sus padres en cierto modo. No quiero que pierdan nada más. Isabel suspiró, siempre pensando en los demás antes que en ti misma. Es lo que hacen las madres, respondí con una sonrisa triste. Después de que Isabel se marchara, la soledad me golpeó con fuerza. Pasé días enteros mirando por la ventana pensando en todo lo ocurrido, preguntándome cómo había llegado a esto. Pilar trabajaba durante el día, así que la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Una tarde, mientras estaba perdida en mis pensamientos, sonó el timbre. Era Lucía, mi nuera. Estaba más delgada, con ojeras profundas. «Carmen», dijo con voz temblorosa, «¿puedo pasar?» La dejé entrar más por curiosidad que por deseo de verla. «¿Cómo estás?», preguntó sentándose en el sofá. «¿De verdad te importa?» «Sí, a pesar de todo siempre te he respetado». «¿Respetarme mientras planeabais quitarme mi casa?» «No fue así», comenzó, pero se detuvo. «Bueno, en parte sí, pero no entiendes cómo era vivir con Alejandro. Él cambió, después de perder su trabajo, después de que empezaran las deudas. Podrías haberme hablado, Lucía. Podrías haberme dicho la verdad. Lo intenté una vez». Alejandro se puso furioso. Me amenazó. La miré con escepticismo. «¿Te amenazó físicamente?» Ella se levantó la manga. Había marcas, moretones antiguos. «No es la primera vez», dijo en voz baja. «Empezó hace unos años. Primero eran gritos, luego empujones y al final...» Esto. Me quedé sin palabras. Nunca había imaginado que Alejandro, mi hijo, pudiera ser violento. «¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no te fuiste?» «¿Con qué dinero? ¿A dónde tengo 2 hijos, Carmen?» Y Alejandro me amenazaba con quitármelos si intentaba dejarlo. No sabía si creerla. Lucía nunca había sido completamente honesta conmigo, pero las marcas en su brazo eran reales. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Porque quiero que entiendas. No justifico lo que hicimos. Fue horrible, imperdonable. Pero estaba atrapada. Alejandro me convenció de que era la única salida. Dijo que si teníamos la casa podríamos venderla, pagar las deudas y empezar de nuevo. Y tú le creíste. Al principio. Luego me di cuenta de que nunca sería suficiente. La casa, el dinero. Alejandro siempre querría más. Siempre encontraría la manera de despilfarrarlo todo. Se secó una lágrima. «También he venido por otra razón. Los niños preguntan por ti. Te echan de menos. Mateo está enfadado, confundido. Elena llora cada noche». Se me encogió el corazón. «¿Dónde están ahora?» «En un centro de acogida temporal. Les permiten visitarme 2 veces por semana. Estoy buscando trabajo, un lugar donde vivir. Intento demostrar que puedo cuidar de ellos». «Yo también estoy solicitando su custodia», le dije. Esperaba que se enfadara, que protestara, pero en lugar de eso asintió. «Lo sé, y creo que es lo mejor para ellos ahora mismo. Yo no estoy en condiciones de cuidarlos correctamente. Necesito tiempo para encontrar trabajo, estabilizarme». «¿Me estás diciendo que apoyas mi solicitud de custodia?» «Sí, si me permites seguir viendo a mis hijos y puedo formar parte de sus vidas, sí apoyo tu solicitud». No sabía qué pensar. ¿Era sincera o era otra manipulación? Necesito pensarlo, Lucía. «Lo entiendo. Solo diles que los quiero cuando los veas. Diles que estoy luchando por volver con ellos». Cuando se fue me quedé pensando en sus palabras, en las marcas de su brazo, en todo lo que había revelado. ¿Era posible que Alejandro, mi hijo, fuera capaz de tal violencia? Había criado a un monstruo sin darme cuenta. Al día siguiente recibí una llamada de la trabajadora social encargada del caso de mis nietos. «Señora Vega, hemos revisado su solicitud. Su situación económica es estable, tiene un hogar adecuado con Pilar Navarro y las referencias son excelentes. Sin embargo, hay un problema: su edad». «Mi edad, tengo 70 años, no 100. Estoy perfectamente capaz de cuidar de mis nietos». «Lo entiendo, pero necesitamos asegurarnos de que es una solución a largo plazo. Los niños han pasado por un trauma significativo. Necesitan estabilidad. ¿Y qué sugieren? Y una evaluación más exhaustiva. Y quizás considerar la custodia compartida con otro familiar como su hija Isabel. Isabel vive en Barcelona. Los niños tienen su vida aquí. Entiendo su preocupación. Vamos a programar una entrevista con los niños. Queremos saber qué prefieren ellos». Después de colgar llamé a don Fernando. «Están cuestionando mi edad, Fernando. Pueden negarme la custodia solo por tener 70 años.
No directamente, pero pueden considerarlo un factor. Carmen, tenemos que ser realistas. Cuidar de 2 adolescentes es agotador incluso para alguien más joven. Tú también, Fernando. Creí que estabas de mi lado. Siempre estoy de tu lado, pero mi trabajo es aconsejarte honestamente. ¿Has pensado en una solución intermedia? Quizás una custodia compartida con Lucía una vez que ella se establezca. Con Lucía, después de todo lo que ha hecho, las personas cambian, Carmen, especialmente cuando han tocado fondo. Esa noche, en la quietud de mi habitación prestada, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. Mi vida había dado un vuelco completo en apenas unas semanas. Había perdido mi hogar, mi seguridad, mi confianza en mi propio hijo. Pero también había ganado algo, una nueva fortaleza, una determinación que no sabía que poseía. Por la mañana, llamé a la trabajadora social. «Quiero ver a mis nietos», le dije, «cuanto antes». «De hecho, íbamos a contactar con usted. Tenemos programada una visita supervisada para mañana. Si va bien, podríamos autorizar visitas regulares mientras se resuelve la solicitud de custodia. Estaré allí». El centro donde estaban mis nietos era un edificio moderno en las afueras de la ciudad. Parecía más un colegio que un centro de acogida, lo cual me tranquilizó un poco. Me condujeron a una sala acogedora con sofás y juegos de mesa. Esperé nerviosamente preguntándome cómo reaccionarían Mateo y Elena al verme. ¿Me culparían por lo sucedido? ¿Me rechazarían? La puerta se abrió. Elena entró primero dubitativa. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Abuela, has venido». La estreché contra mi pecho sintiendo que mi corazón se derretía. «Claro que he venido, mi vida. ¿Cómo podría no hacerlo?» Mateo entró después más cauteloso. Se quedó en la puerta observándome con una mezcla de alivio y recelo. «Hola, abuela», dijo finalmente. «Hola, cariño, te he echado mucho de menos». Dio unos pasos hacia mí, aún indeciso. «¿Es verdad que denunciaste a papá? ¿Que por eso está en la cárcel?» Elena me soltó también esperando mi respuesta. «Es complicado, Mateo. Tu padre hizo cosas que no debía hacer. Intentó quitarme mi casa usando documentos falsos». «¿Por qué haría eso?», preguntó Elena. «Porque necesitaba dinero, cielo. Tenía deudas, personas a las que debía mucho dinero». «¿Y no podías ayudarlo?», preguntó Mateo con un toque de acusación en su voz. «Eres su madre». «Le he ayudado toda su vida, Mateo. Os acogí en mi casa cuando no teníais dónde ir. Pagué vuestros gastos durante años, pero esta vez fue diferente. No me pidió ayuda, intentó robarme». «Y por eso lo mandaste a la cárcel», insistió. «No lo mandé yo, Mateo, lo hizo la ley. Lo que hizo tu padre es un delito». Vi cómo luchaba con esta información, cómo intentaba procesarla. «¿Nos vas a llevar contigo?», preguntó Elena. «Estoy intentándolo, mi amor. He solicitado vuestra custodia». «¿Y mamá?», preguntó Mateo. «Vuestra madre también está luchando por vosotros. Me dijo que os quiere mucho». «Pero ella también participó», dijo Mateo. «También hizo cosas malas. Todos cometemos errores, cariño. Lo importante es aprender de ellos e intentar enmendarlos. Y creo que vuestra madre está intentándolo». «Yo quiero irme contigo», dijo Elena con determinación. «No me gusta este sitio». «¿Es horrible?», pregunté preocupada. «No es malo», respondió Mateo. «Solo no es casa». «Lo sé, mi vida. Estoy haciendo todo lo posible para llevaros conmigo, pero llevará tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Elena. «No lo sé exactamente. Semanas, quizás meses». «¿Y dónde viviríamos?», preguntó Mateo. «La casa está cerrada. Por ahora en casa de una amiga, pero estoy buscando un lugar para nosotros 3. Pasamos el resto de la visita hablando de cosas más ligeras, sus clases, sus amigos, los libros que estaban leyendo. Poco a poco Mateo se fue relajando, mostrando destellos del niño que yo conocía. Cuando llegó la hora de despedirnos, Elena me abrazó fuerte sin querer soltarme. Mateo se acercó todavía dudoso. «Vendré a veros todas las semanas», prometí. «Y pronto, muy pronto, estaremos juntos». Mateo finalmente me abrazó brevemente, pero con sinceridad. «Te quiero, abuela», murmuró. «Yo también te quiero, cariño, más de lo que puedas imaginar». Salí del centro con el corazón más ligero. Mis nietos no me odiaban. Estaban confundidos, heridos, pero no me rechazaban. Había esperanza. Esa tarde, después de mucho reflexionar, tomé una decisión. Llamé a Lucía.
Quiero que nos reunamos, le dije. Tú, yo y posiblemente Isabel por videollamada. Tenemos que hablar sobre los niños, sobre su futuro. ¿Qué tienes en mente?, preguntó cautelosa. Una tregua, un plan que nos beneficie a todos, especialmente a Mateo y Elena. De acuerdo. ¿Cuándo? Mañana, en casa de Pilar, a las 5. Allí estaré. Después llamé a don Fernando para contarle mi plan. ¿Estás segura, Carmen? ¿Confías en ella? No es cuestión de confianza, Fernando. Es cuestión de hacer lo correcto para mis nietos. Ellos necesitan a su madre a pesar de todo. Y si podemos encontrar una manera de trabajar juntas en lugar de enfrentarnos, todos saldrán ganando. Eres una mujer extraordinaria, Carmen Vega. Después de todo lo que has pasado aún, eres capaz de tender la mano a quien te traicionó. No lo hago por ella, Fernando. Lo hago por Mateo y Elena. Lo hago por mí. Estoy cansada de luchar. Quiero paz. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez desde aquella fatídica cena de Nochebuena, sentí que tenía un plan, un camino a seguir. La tormenta no había pasado, pero al menos podía ver un rayo de luz en el horizonte. El día de la reunión con Lucía llegó más rápido de lo que esperaba. Había pasado la mañana limpiando el pequeño apartamento de Pilar, preparando café y pastas caseras, como si estas pequeñas rutinas pudieran devolverme un sentido de normalidad. Mis manos, que habían amasado pan durante décadas, encontraban consuelo en estos movimientos familiares. A las 5 en punto sonó el timbre. Lucía estaba puntual, vestida con sobriedad, sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño sencillo. Parecía nerviosa. «Gracias por venir», le dije, invitándola a pasar. «Gracias por recibirme», respondió ella entregándome un pequeño paquete. «Elena hizo esto para ti». Era un dibujo enmarcado, una casa colorida con 4 figuras delante: Mateo, Elena, Lucía y yo tomadas de la mano. En la esquina había escrito «Mi familia» con letras desiguales. «Es precioso», dije sintiendo un nudo en la garganta. Nos sentamos en el pequeño comedor. La tablet estaba preparada con Isabel, conectada por videollamada desde Barcelona. «Hola, Lucía», dijo Isabel con tono neutro. Isabel, respondió Lucía con un pequeño gesto de cabeza. Serví café y coloqué las pastas en un plato. «Las he hecho esta mañana», comenté. «Como las que hacías para Navidad», observó Lucía tomando una con cierta nostalgia. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Finalmente tomé la iniciativa. «Os he reunido porque creo que debemos dejar de lado el pasado y concentrarnos en lo que es mejor para Mateo y Elena». «Estoy de acuerdo», dijo Lucía. «Antes de nada necesito saber toda la verdad, Lucía», continué. «Sin mentiras, sin manipulaciones. ¿Cuál es exactamente la situación económica de Alejandro? ¿A quién debe dinero?» Lucía suspiró profundamente. «Todo empezó hace unos 5 años, poco después de que Alex perdiera su trabajo en la constructora. Intentó abrir un negocio propio, una empresa de reformas. Pidió préstamos al banco, pero no fue suficiente. Entonces conoció a Ernesto Salgado». «¿El promotor inmobiliario?», interrumpió Isabel desde la pantalla. «He leído sobre él en los periódicos. Está bajo investigación por fraude». «El mismo Kay», confirmó Lucía. Ernesto convenció a Alejandro de invertir en unos terrenos que supuestamente iban a revalorizarse cuando se aprobara un nuevo plan urbanístico. Alex puso todo lo que teníamos y cuando el dinero no fue suficiente, Ernesto lo presentó a unos inversores privados. «Prestamistas», deduje. «Exacto. Al principio parecía que todo iba bien. Incluso nos llegó algo de dinero. Compramos el coche, ropa cara, vivíamos como si fuéramos ricos. Pero entonces el plan urbanístico se bloqueó. Los terrenos no valían nada y los préstamos seguían creciendo con intereses imposibles». «¿Cuánto debe exactamente?», pregunté. «A los bancos unos 40.000 euros, a Ernesto 60.000 y a los prestamistas cerca de 80. Se oscila con intereses que aumentan cada mes. Casi 180.000 euros, una suma astronómica». «¿Y por qué no acudió a mí? Yo le habría ayudado». Lucía me miró directamente a los ojos. Al principio por orgullo, después por vergüenza y finalmente por miedo. «Los prestamistas no son gente con la que se pueda negociar, Carmen. Han amenazado a nuestra familia». «Eso explica la desesperación», comentó Isabel, «pero no justifica lo que os hizo a mamá». «No intento justificarlo», dijo Lucía con voz temblorosa. «Lo que hicimos, lo que Alex hizo y yo permití, fue imperdonable. Pero quiero que entendáis que Alejandro no siempre fue así.
El miedo, las deudas, la presión, lo transformaron en alguien que yo misma no reconocía. Pensé en mi hijo, en el niño que había criado, en el hombre en que se había convertido. ¿Cuánto de esa transformación era mi responsabilidad? Había sido demasiado controladora, demasiado crítica. Lucía, dije finalmente, estoy solicitando la custodia de Mateo y Elena. Ella asintió lentamente. Lo sé, pero creo que los niños necesitan a su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué propones? Una custodia compartida. Temporalmente vivirán conmigo mientras tú te estableces, consigues un trabajo y un lugar estable. Tendrás visitas regulares, pasarán algunos fines de semana contigo. Y cuando estés preparada, reevaluaremos la situación. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que hice. No lo hago por ti, Lucía. Lo hago por mis nietos. Ellos te necesitan, te quieren. No voy a quitarles a su madre. Isabel intervino desde la pantalla. Mamá, ¿estás segura de esto después de todo lo que ha pasado? Estoy segura, hija. La vida es demasiado corta para aferrarse al rencor. Y los niños merecen toda la estabilidad que podamos darles. ¿Y qué hay de la casa?, preguntó Lucía. Del proceso legal, voy a retirar parte de la denuncia, respondí. No la relacionada con la falsificación de documentos. Eso es un delito grave, y no está en mi mano detener ese proceso. Pero puedo retirar mi acusación personal contra Alejandro, recomendar clemencia. Quizás eso reduzca su condena. ¿Harías eso por él, después de cómo te traicionó? Lo hago por mis nietos, para que no crezcan con su padre en prisión por años. Y lo hago por mí, Lucía. Necesito paz. Isabel parecía escéptica, pero no se opuso. Entendía mi decisión, aunque no estuviera completamente de acuerdo. ¿Y tú, Lucía, qué puedes ofrecer a cambio?, preguntó mi hija. Mi completa honestidad de ahora en adelante, mi compromiso de ser una buena madre y una buena nuera si Carmen todavía me considera así, y mi testimonio completo contra Ernesto Salgado y los prestamistas. La policía ya está interesada. Eso podría ser peligroso, comenté preocupada. Lo sé, pero es lo correcto. Alejandro nunca será libre, ni siquiera cuando salga de prisión, mientras esa gente tenga poder sobre él. Algo en su determinación me conmovió. Quizás Lucía no era tan débil ni tan manipuladora como había pensado. Hay algo más que deberías saber, dijo abriendo su bolso y sacando un sobre. Encontramos esto en el despacho de Ernesto. Son documentos sobre una propiedad en Alboraya a nombre de tu esposo Antonio. ¿Qué Antonio no tenía propiedades en Alboraya? Según esto sí, una parcela de terreno junto al mar. La compró 2 años antes de morir. Está a nombre de un fideicomiso para Alejandro, pero nunca se traspasó oficialmente porque Antonio falleció antes de completar el proceso. Tomé los documentos con manos temblorosas. Eran auténticos, con el sello notarial y la firma inconfundible de Antonio. Mi marido había comprado un terreno en secreto para nuestro hijo. El terreno vale ahora unos 200.000 euros, continuó Lucía. Ernesto quería que Alejandro lo vendiera para saldar sus deudas, pero necesitaba tu firma como albacea del fideicomiso. Por eso, su voz se apagó. Por eso intentó declararme incapaz. Completé. Sí, era la forma más rápida de conseguir control sobre ese activo. Isabel intervino. ¿Y por qué nos cuentas esto ahora, Lucía? ¿Qué ganas con ello? Paz, supongo. Ya no quiero más secretos, más mentiras. Quiero que los niños crezcan en un ambiente de honestidad, no de engaños. Nos quedamos en silencio procesando toda esta información. Finalmente miré a Lucía. Mañana tengo una cita con la trabajadora social. ¿Me acompañarás? Si presentamos un frente unido, un plan de custodia compartida, será más fácil conseguir que los niños salgan del centro. Por supuesto, haré lo que sea necesario. Y respecto a este terreno, necesito tiempo para pensar, para entender por qué Antonio lo mantuvo en secreto. Hay una carta, dijo Lucía sacando un sobre amarillento de su bolso. Alejandro me pidió que te la entregara si alguna vez descubrías lo del terreno. Tomé el sobre. Era la letra de Antonio dirigida a mí. Los dejo solas, dijo Isabel desde la pantalla. Mamá, llámame cuando termines. Te quiero. La videollamada se desconectó. Lucía se levantó. Yo también debería irme. Necesitas espacio para leer eso. Gracias, Lucía, por la honestidad. Es lo mínimo que puedo hacer. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Carmen, lo siento. De verdad lo siento. Cuando se fue me quedé sola con la carta de Antonio, un mensaje del pasado
que podría cambiar mi comprensión de todo lo ocurrido. Con manos temblorosas abrí la carta. El papel estaba amarillento, la tinta algo desvanecida, pero la caligrafía de Antonio era inconfundible con esas curvas elegantes y las T cruzadas con firmeza. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto significa que ya no estoy a tu lado y que has descubierto el terreno en Alboraya. Perdóname por este secreto, el único que he mantenido durante nuestro matrimonio. Compré esa parcela hace 2 años cuando superamos aquella crisis que casi destruye nuestro matrimonio. ¿Recuerdas tú, querías separarte? Yo me refugié en el trabajo y nuestros hijos sufrían en medio de todo. Fue la época más oscura de mi vida. Durante esos meses hice cosas de las que no me siento orgulloso. El testamento secreto que beneficiaba a Alejandro fue una de ellas. Siempre sentí que favorecías a Isabel, que veías en ella todas las cualidades que echabas en falta en nuestro hijo. Y quizás tenías razón. Isabel siempre fue más sensata, más responsable. Pero Alejandro tiene un corazón noble bajo todas esas inseguridades. Cuando nos reconciliamos quise anular ese testamento, pero no lo hice. En su lugar compré ese terreno en Alboraya. Quería que fuera un regalo para los dos, un lugar donde construir una casa junto al mar para nuestra jubilación. Pero también quería que si me pasaba algo, Alejandro tuviera algo sólido a lo que aferrarse, algo que le diera seguridad. No te lo dije porque temía tu desaprobación. Siempre has sido firme en que nuestros hijos deben ganarse su propio camino. Y tenías razón, Carmen. Pero yo quería proteger a nuestro hijo, compensar de alguna manera mis ausencias, mis exigencias, mi dificultad para mostrarle afecto. Ahora ese terreno es legalmente de Alejandro, aunque necesita tu firma para acceder a él. Úsalo como creas conveniente. Si nuestro hijo ha demostrado madurez, entrégaselo. Si no, véndelo y usa el dinero para ayudarle de otra manera o para ti misma. Has trabajado toda la vida. Mereces disfrutar de tus años. Pase lo que pase, quiero que sepas que te he amado cada día de nuestra vida juntos, incluso en los momentos más difíciles. Eres la mujer más fuerte que he conocido, Carmen Vega, aunque a veces esa fortaleza te haya impedido mostrar tu vulnerabilidad. Con amor eterno, Antonio. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Antonio había visto lo que yo no quería reconocer: mi favoritismo hacia Isabel, mi exigencia constante hacia Alejandro. No justificaba las acciones de mi hijo, pero arrojaba una nueva luz sobre ellas. Me acosté esa noche con la mente bullendo de recuerdos, de preguntas sin respuesta, de caminos que podríamos haber tomado. Habría sido diferente la vida de Alejandro si yo hubiera sido menos crítica, más comprensiva. Si hubiera reconocido sus necesidades en lugar de compararle constantemente con su hermana. A la mañana siguiente, Lucía y yo nos reunimos con la trabajadora social Teresa Martínez. Le presentamos nuestro plan de custodia compartida respaldado por documentación que demostraba que yo tenía medios económicos suficientes y que Lucía estaba activamente buscando empleo y vivienda. Es inusual ver este nivel de cooperación después de conflictos familiares tan serios, comentó Teresa. Los niños son lo más importante, respondí. Sus necesidades están por encima de nuestras diferencias. Doña Carmen ha sido muy generosa conmigo, añadió Lucía. Más de lo que merezco. Teresa nos miró con atención. ¿Y qué opinan los niños de este arreglo? Aún no hemos discutido los detalles con ellos, dije, pero ambos han expresado su deseo de vivir conmigo y mantener contacto regular con su madre. Bien, necesitaré entrevistarlos para confirmar esto. Y también necesitaremos evaluaciones periódicas, al menos durante el primer año. Lo que sea necesario, aseguré. Una cosa más, dijo Teresa. ¿Dónde vivirían? Entiendo que su casa está bajo custodia judicial, doña Carmen. Estoy considerando varias opciones, respondí. Una de ellas es adquirir un nuevo apartamento algo más pequeño que mi casa anterior, pero suficiente para los 3. Y yo estoy buscando un piso cerca, añadió Lucía, para facilitar las visitas. Teresa tomó notas y finalmente asintió. Presentaré mi informe esta tarde. Si todo está en orden, y creo que lo está, los niños podrían ser liberados a su custodia en unos días, doña Carmen. Cuando salimos de la oficina, Lucía y yo compartimos una mirada de alivio. Gracias, dijo ella simplemente. No me agradezcas todavía. Esto es solo el principio de un camino largo. Lo sé, pero es un comienzo. Nos despedimos y yo me dirigí al bufete de don Fernando. Necesitaba su consejo sobre cómo proceder con el terreno de Alboraya y con mi denuncia contra Alejandro.
Don Fernando me escuchó atentamente mientras le relataba los acontecimientos recientes, incluido el descubrimiento del terreno y la carta de Antonio. Es una situación compleja, Carmen, dijo finalmente. Legalmente ese terreno pertenece a Alejandro a través del fideicomiso, pero como albacea tienes control sobre su transferencia. ¿Y qué recomiendas? Desde un punto de vista puramente legal podrías usar ese activo para negociar. Alejandro necesita dinero para sus deudas. Tú necesitas recuperar el control de tu casa. Sugieres un intercambio. Es una posibilidad, aunque primero deberíamos verificar el valor actual del terreno. La costa valenciana ha experimentado grandes cambios en los últimos años. Y respecto a mi denuncia, don Fernando reflexionó un momento. Podemos solicitar clemencia argumentando circunstancias atenuantes. El juez podría considerar una sentencia suspendida o libertad condicional, especialmente si Alejandro coopera en el caso contra Ernesto Salgado y los prestamistas. ¿Y cuándo podré recuperar mi casa? Eso depende del juez, pero con los nuevos desarrollos podríamos solicitar el levantamiento de la custodia judicial. Podrías volver en cuestión de semanas. No estoy segura de querer volver, confesé. Hay demasiados recuerdos dolorosos allí ahora. Don Fernando me miró con comprensión. A veces, Carmen, es necesario dejar atrás lugares para sanar. ¿Has considerado vender la casa una vez recuperes el control constantemente en los últimos días? Piénsalo bien, no tomes decisiones apresuradas. Salí del despacho de don Fernando con la mente más clara. Tenía opciones, caminos a seguir. Ya no me sentía a la deriva. Esa tarde decidí visitar el terreno en Alboraya. Era un fragmento de costa no demasiado desarrollado con vistas al Mediterráneo. Podía entender por qué Antonio lo había elegido. La luz era magnífica, la brisa marina refrescante incluso en los días más cálidos. Me senté en una roca contemplando el horizonte azul. ¿Qué habría querido realmente Antonio para nosotros? Una casa de retiro junto al mar, un legado para Alejandro, compensación por mis exigencias. Mientras el sol comenzaba a descender, tomé mi decisión. No sería fácil, pero era lo correcto. Era hora de cerrar círculos, de sanar heridas, de mirar hacia adelante en lugar de quedarme anclada en el pasado. Regresé al apartamento de Pilar con una nueva determinación. Llamé a Isabel para contarle mi decisión, luego a don Fernando para poner en marcha los aspectos legales. Finalmente llamé a Lucía. Necesito que arregles una visita con Alejandro en prisión, le dije. Tengo una propuesta que hacerle. 3 días después me encontraba en la sala de visitas de la prisión provincial. Era un espacio frío con mesas metálicas atornilladas al suelo y cámaras de vigilancia en cada esquina. Nada que ver con las visitas que mostraban en las películas con cristales separadores y teléfonos. Aquí los presos y sus visitantes podían hablar directamente, aunque bajo la mirada atenta de los guardias. Alejandro apareció escoltado por un funcionario. Llevaba el uniforme gris de la prisión que le quedaba grande, acentuando su pérdida de peso. Tenía ojeras profundas y una barba incipiente que nunca antes le había visto. Se sentó frente a mí sin mirarme a los ojos. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco esperaba visitarte en un lugar así», respondí. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cuándo se había roto nuestra relación tan profundamente? «He hablado con Lucía», dije finalmente. «Me ha contado todo sobre tus deudas, sobre Ernesto Salgado, sobre los prestamistas». Alejandro cerró los ojos como si el simple recuerdo le causara dolor. «También he descubierto el terreno en Alboraya». Sus ojos se abrieron de golpe, sorprendidos. «¿Cómo?» Lucía me entregó los documentos. «Y la carta de tu padre». «Nunca pensé que lo haría», murmuró. «Ha cambiado Alex. Creo que todos hemos cambiado». Él asintió lentamente. «Has venido a decirme que vas a vender el terreno, es justo. Es tuyo legalmente». «No, no es mío. Es tuyo. Tu padre lo compró para ti, aunque yo sea la albacea». Alejandro me miró confundido. «He venido a proponerte un trato», continué. «El terreno vale aproximadamente 200.000 euros. Suficiente para cubrir todas tus deudas y empezar de nuevo cuando salgas de aquí». «¿Qué quieres a cambio?», preguntó suspicaz. «Varias cosas. Primero, que cooperes plenamente con la fiscalía en el caso contra Ernesto Salgado y los prestamistas. Tu testimonio puede ser crucial». «Eso es peligroso, mamá. Esa gente no juega limpio». «Lo sé, pero la alternativa es vivir siempre con miedo, con deudas que nunca podrás pagar».
Alejandro reflexionó un momento y luego asintió. De acuerdo. ¿Qué más? Segundo, quiero que busques ayuda profesional. Terapia, control de la ira, lo que sea necesario. Lucía me contó sobre tu comportamiento violento. Bajó la mirada avergonzado. No soy así. No era así. No sé en qué me convertí. Eso lo decidirás tú. Pero quiero que los niños tengan un padre al que puedan respetar, no temer. Los niños están bien. Están a punto de salir del centro de acogida. Vivirán conmigo con visitas regulares de Lucía. Cuando salgas de prisión podrás verlos también siempre bajo supervisión al principio. Alejandro asintió aceptando estas condiciones sin protestar. Y tercero, quiero que firmes la renuncia a cualquier derecho sobre mi casa en la calle Caballeros. Será vendida y el dinero será para mí para empezar una nueva vida. ¿Te vas de Valencia?, preguntó sorprendido. No solo de esa casa. Hay demasiados recuerdos dolorosos allí ahora. Compraré algo más pequeño, más adecuado para mi nueva vida con los niños. ¿Y la denuncia? Mantendré la parte relacionada con la falsificación de documentos. No puedo retirarla aunque quisiera. Pero solicitaré clemencia, diré que actuaste bajo coacción. Con eso y con tu cooperación en el otro caso, podrías salir en libertad condicional en menos de un año. Alejandro me miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. ¿Por qué haces esto? Después de todo lo que te hice. Lo hago por mí, Alejandro. No puedo vivir con odio en mi corazón. Y lo hago por los niños que merecen tener un padre. Y lo hago por ti porque a pesar de todo sigues siendo mi hijo. Por primera vez desde que entró en la sala, Alejandro me miró directamente a los ojos, y vi algo que hacía mucho tiempo que no veía: remordimiento genuino. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Lo sé, ahora tienes que demostrarlo con acciones, no con palabras. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Pensé cuidadosamente antes de responder. El perdón no es un destino, Alejandro. Es un camino. Estamos dando los primeros pasos. Cuando salí de la prisión sentí como si me hubiera quitado un peso de los hombros. No todo estaba resuelto, pero al menos ahora había un plan, un camino a seguir. Don Fernando me esperaba afuera. ¿Cómo ha ido?, preguntó. Ha aceptado todas las condiciones. Dice que cooperará. Bien, prepararé los documentos para la transferencia del terreno y la renuncia a la casa. Gracias, Fernando. No sé qué habría hecho sin ti. Eres una mujer extraordinaria, Carmen. Después de todo lo que has pasado, aún eres capaz de compasión. No es compasión, Fernando. Es pragmatismo. Y quizás un poco de sabiduría tardía. Esa noche recibí la llamada que estaba esperando Mateo y Elena habían sido liberados a mi custodia. Podía recogerlos mañana. Apenas pude dormir de la emoción. Preparé las habitaciones que Pilar había dispuesto generosamente para ellos. Compré alimentos que sabía que les gustaban, incluso horneé magdalenas para el desayuno. Por la mañana Lucía me acompañó al centro. Los niños nos esperaban con sus pequeñas maletas preparadas. Cuando me vieron, corrieron hacia mí. Elena se lanzó a mis brazos mientras Mateo, más reservado pero igual de emocionado, esperaba su turno. ¿Vamos a casa, abuela?, preguntó Elena. Sí, cariño, vamos a casa. El apartamento de Pilar era pequeño para 4 personas, pero nos las arreglamos. Era una solución temporal de todos modos. Ya había comenzado a buscar un nuevo lugar algo cerca del mar, quizás en el barrio de El Cabañal, con su arquitectura modernista y su ambiente de pueblo dentro de la ciudad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad: inscribir a los niños en su nueva escuela, llevarlos a citas con la psicóloga, ayudarles a procesar todo lo ocurrido. No fue fácil. Mateo especialmente tenía muchas preguntas difíciles. ¿Por qué papá hizo eso, abuela? ¿Por qué intentó robarte? A veces, Mateo, las personas toman malas decisiones cuando tienen miedo o están desesperadas. Tu padre tenía deudas, mucho miedo, y no vio otra salida. ¿Pero por qué no te pidió ayuda simplemente? Esa es una pregunta muy importante, cariño. Creo que tu padre sentía que siempre lo estaba juzgando, que nunca sería suficiente para mí. Y eso es parcialmente mi culpa. Fui demasiado exigente, demasiado crítica. Entonces tú también cometiste errores. Muchos, Mateo. Todos los cometemos. Lo importante es aprender de ellos. Elena tenía preocupaciones diferentes, más prácticas. ¿Cuándo volveremos a nuestra casa, abuela? No volveremos a esa casa, cielo. Vamos a buscar un lugar nuevo, un lugar que será solo nuestro. Y mamá vivirá con nosotros. No, tu mamá tendrá su propio apartamento.
pero la verás muy a menudo y pasarás algunos fines de semana con ella. ¿Y papá? Tu padre estará ausente por un tiempo, pero también podrás visitarlo. Mientras los niños se adaptaban a su nueva realidad, yo continuaba con los trámites legales. El terreno de Alboraya fue transferido a nombre de Alejandro, quien inmediatamente lo puso a la venta para saldar sus deudas. Mi casa en la calle Caballeros fue liberada de la custodia judicial y también la puse en venta. Un mes después de que los niños vinieran a vivir conmigo, encontramos el lugar perfecto, un apartamento de 3 dormitorios, en un edificio antiguo restaurado en el Cabañal, a solo 2 calles de la playa. Tenía techos altos, suelos hidráulicos originales y balcones con vistas al Mediterráneo. No era grande, pero era acogedor, luminoso, perfecto para esta nueva etapa. La venta de mi casa antigua se completó rápidamente. Era una propiedad valiosa en el centro histórico y había muchos interesados. Con el dinero pude comprar el nuevo apartamento al contado, y todavía me quedaba un buen remanente para los gastos de los niños y para mi jubilación. El día que nos mudamos a nuestro nuevo hogar coincidió con la audiencia final de Alejandro. Con su plena cooperación en el caso contra Ernesto Salgado y con mi testimonio solicitando clemencia, el juez dictó una sentencia de 2 años con posibilidad de libertad condicional después de 8 meses. No era el final ideal, pero era un comienzo. Alejandro tendría tiempo para reflexionar, para trabajar en sus problemas, y luego una oportunidad de reconstruir su vida. Lucía encontró trabajo como asistente en una clínica veterinaria y alquiló un pequeño apartamento a pocas calles del nuestro. Venía a cenar varias veces por semana y los niños pasaban un fin de semana al mes con ella. Poco a poco estábamos construyendo una nueva normalidad. Isabel y su familia vinieron a visitarnos en Navidad. Era la primera desde aquella fatídica noche en que todo había cambiado. Decidimos celebrarla en nuestro nuevo apartamento sin grandes pretensiones, pero con mucho cariño. «Es precioso, mamá», dijo Isabel admirando las vistas desde nuestro balcón. «Te queda bien este lugar. ¿Verdad que sí me siento más ligera aquí, más libre? Has pasado por tanto este año. Y he aprendido tanto, hija, sobre mí misma, sobre el perdón, sobre empezar de nuevo». Esa noche, mientras todos cenábamos alrededor de la mesa, Isabel y Jorge Miguel Mateo y Elena Lucía, incluso Pilar y don Fernando, miré los rostros iluminados por las velas y sentí una profunda gratitud. La vida no había resultado como yo esperaba, pero de alguna manera era más rica, más auténtica. Después de la cena, cuando los niños ya se habían acostado, salí al balcón a contemplar el mar. Las luces de los barcos parpadeaban en el horizonte y la brisa marina traía el aroma de sal y posibilidades. 71 años. Había vivido 71 años, y solo ahora empezaba a comprender lo que significaba realmente ser libre. Libre de expectativas, libre de resentimientos, libre para simplemente ser quien era. Al día siguiente, primer día del año nuevo, tomé una decisión más: volvería a hacer pan. No para vender, no como negocio, sino por placer. Abrí un pequeño taller en casa donde enseñaba a niños del barrio el arte de la panadería tradicional valenciana. Elena era mi asistente más entusiasta, cubierta de harina hasta las cejas, riendo mientras amasaba. Y a veces en las tardes tranquilas, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el mar, me sentaba en el balcón con una taza de café y pensaba en Antonio, en Alejandro, en el camino que nos había traído hasta aquí. Había perdido mucho, era cierto, pero también había ganado algo invaluable: la comprensión de que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para establecer límites, para exigir respeto. El legado de Carmen Vega no sería una casa antigua en el centro de Valencia, ni una panadería famosa, ni siquiera una cuenta bancaria abultada. Mi legado serían las lecciones aprendidas transmitidas a mis nietos, que el amor verdadero a veces significa decir que no, que el perdón no requiere olvidar, que la dignidad no tiene precio. Y mientras el sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de naranja y rosa, sonreía. La vida continuaba con todas sus complicaciones, sus dolores, sus alegrías. Y yo estaba lista para vivirla plenamente en Miss Prop. La primavera llegó a Valencia con una explosión de color y aroma. Los naranjos florecían en las calles y el aire tibio invitaba a largos paseos por la playa. Mateo y Elena se habían adaptado bien a su nueva escuela. Elena, con 10 años, ahora se había unido al equipo de natación y pasaba cada momento libre en el agua. Mateo, a punto de cumplir 14, había descubierto una pasión por la fotografía y pasaba horas capturando las luces cambiantes del Mediterráneo.
Lucía había sido ascendida a encargada en la clínica veterinaria y ahora salía con un profesor de la escuela de los niños, un hombre amable y paciente que la trataba con respeto. ¿Y Alejandro? Alejandro había salido en libertad condicional hace 2 meses después de completar varios programas de rehabilitación en prisión. Vivía en un apartamento pequeño, trabajaba como ayudante en una carpintería y asistía regularmente a terapia. Nuestros encuentros seguían siendo tensos, cargados de recuerdos dolorosos, pero estábamos aprendiendo a relacionarnos de nuevo paso a paso. En cuanto a mí, había encontrado una nueva vocación en mi taller de panadería para niños. Lo que comenzó como una actividad ocasional se había convertido en un pequeño fenómeno local. Incluso habían venido a entrevistarme para el periódico valenciano, destacando cómo una abuela paciempastera estaba manteniendo vivas las tradiciones culinarias valencianas. Aquella tarde de abril, mientras preparaba la masa para las monas de Pascua con un grupo de niños entusiastas, recibí una visita inesperada. Era Alejandro de pie en la puerta de mi taller con un ramo de flores y una expresión nerviosa. «Hola, mamá. ¿Puedo pasar?» Los niños me miraron curiosos. «Estamos un poco ocupados ahora», dije, «pero puedes unirte si quieres. Siempre necesitamos manos extra». Para mi sorpresa, aceptó. Se lavó las manos, se puso un delantal y pronto estaba ayudando a los pequeños a dar forma a sus monas. Lo observé disimuladamente, sus manos fuertes y precisas, su paciencia con los niños, la sonrisa genuina que aparecía en su rostro cuando alguno lograba hacer un buen trenzado. Cuando la clase terminó y los niños se fueron con sus creaciones, nos quedamos solos. «Gracias por dejarme participar», dijo. «Fue divertido. Tienes buenas manos para la masa, como tu padre». «Nunca me lo habías dicho». «Hay muchas cosas que nunca te dije, Alejandro. Lo siento por eso». Él negó con la cabeza. «No, mamá, yo soy quien debe disculparse. Lo que hice no tiene justificación. Ya hemos hablado de eso. Estamos en un nuevo capítulo ahora». «Sí, pero quería decirte algo más». Respiró hondo. «Estoy orgulloso de ti, de cómo has manejado todo esto, de cómo cuidas a los niños, de cómo has encontrado una nueva vida para ti». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Era la primera vez en muchos años que me decía algo así. «Gracias, hijo. Eso significa mucho para mí. ¿Crees que algún día podríamos intentar ser una familia de nuevo, no como antes, pero de alguna manera nueva?» Miré a mi hijo, el hombre que había intentado destruirme, que ahora buscaba redención. Y en sus ojos vi algo de aquel niño que solía abrazarme antes de dormir, que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. «Ya somos familia, Alejandro. Siempre lo seremos. Solo necesitamos aprender a hacerlo de una manera más sana, más honesta». Asintió comprendiendo. «Un paso a la vez», dijo repitiendo las palabras que habíamos escuchado tantas veces en nuestras sesiones de terapia familiar. «Un paso a la vez», confirmé. Esa noche, cuando todos se habían ido y el apartamento estaba en silencio, me senté en mi balcón como hacía cada noche. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de cierre de círculo completado. No era un final feliz de cuento de hadas. La vida real rara vez los tiene. Era algo mejor, un final auténtico con todas sus imperfecciones y promesas. Un final que contenía en sí mismo las semillas de muchos comienzos nuevos. Y mientras las estrellas aparecían una a una sobre el mar tranquilo, sonreí al pensar en todo el camino recorrido desde aquella Nochebuena que cambió mi vida. Había perdido una casa, pero había encontrado un hogar. Había perdido certezas, pero había ganado sabiduría. Había perdido una versión de mi familia, pero había encontrado una más verdadera. El legado de Carmen Vega estaba completo.